Muy bien, el doctor intensivista Franklin Mendoza de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Instituto Nacional de Salud del Niño está en la línea telefónica con nosotros para resolver algunas dudas que tenemos y que tengan ustedes también, así que por la página está en Skype con nosotros. Doctor Mendoza, buen día, buenas tardes. Buenas tardes, Valerie. Un saludo Hacíamos... especial de parte del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Muchas gracias. Hacíamos la invitación para los usuarios también por medio de la cuenta de Twitter, @canaln_, para que nos hagan llegar sus preguntas. Ya tenemos algunas preguntas, pero tenemos al doctor en línea, así que aprovechemos. Él es doctor intensivista y trabaja en la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto de Salud del Niño de San Borja, con lo cual puede contarnos ¿cuál es el cuadro que presenta un niño que termina en cuidados intensivos por COVID-19? Por ahí comenzamos. Bueno, un niño que llega a la unidad de cuidados intensivos por COVID-19 tiene criterio de ingreso a UCI, es decir, pacientes con falla respiratoria que requieren soporte ventilatorio mecánico, pacientes en estado de shock que requieren un soporte vital con drogas vasopresoras para mejorar los parámetros de presión arterial y por tanto la perfusión de diferentes órganos, ¿no? Pacientes que requieren un monitoreo estricto de sus funciones vitales con alto riesgo de complicación y de fallas orgánicas agudas. De acuerdo. Doctor Mendoza, lo cierto es que en principio los niños no presentan síntomas con esta enfermedad, ¿eso es correcto? Hemos visto que en el transcurso ya de esta pandemia hemos aprendido a detectar precozmente algunos pacientes que pueden desarrollar complicaciones. Estos han sido estudiados y seleccionados por grupos acá en la institución, en los cuales el criterio de falla respiratoria, que inicialmente empezaba como un cuadro respiratorio agudo, que luego ha ido progresando y que al paciente lo ha llevado a la necesidad de un respirador artificial. Si bien es cierto, ¿eso sería como un síntoma de asma? Síntomas, en general, un cuadro respiratorio agudo, tos, dificultad respiratoria, disminución de la oxigenación, respiración rápida, ¿no? El pechito se hunde, se usan músculos adicionales, aleteo nasal, etcétera, podría estar asociado a un cuadro de falla respiratoria aguda, independientemente si es asmático o no el paciente. ¿Tendría que haber tenido alguna enfermedad anterior en relación a un problema respiratorio para que esto se desarrolle de esta manera en un niño? No necesariamente. Hemos visto que hay pacientes que no tienen problema respiratorio, pero han tenido alguna comorbilidad, como por ejemplo problemas cardiópatas, pacientes con algún cáncer o una leucemia, por ejemplo, ¿no? Que al tener la coinfección con el COVID han desarrollado luego un cuadro respiratorio agudo que ha descompensado su patología de fondo y lo ha llevado a la unidad de cuidados intensivos. ¿Comorbilidades como diabetes infantil o sobrepeso también? Hemos visto también casos de pacientes con debut de diabetes, sobre todo en población adolescente a partir de 13 y 16 años, han debutado con cuadros de diabetes mellitus asociados al problema del COVID y falla respiratoria en forma simultánea. Asimismo, la obesidad también es uno de los criterios que ha tenido a demorar un poco en la salida del respirador mecánico de parte de pacientes con esta comorbilidad. ¿De qué edades estamos hablando? Cuando hablamos de niños, es niños y adolescentes, según lo que usted nos está comentando. Exacto. Nosotros aquí en San Borja estamos en esta emergencia nacional, hemos atendido hasta el momento 119 niños entre un mes de vida y 17 años, que corresponde a la edad pediátrica, pero también hemos atendido pacientes recién nacidos. Esa gama de población nos ha permitido poder entender un poco más la enfermedad y el cuadro clínico que presenta. Los niños, a diferencia de los adultos, tienen un cuadro digestivo muy interesante. ¿Ya? En el caso se presentan como debut de náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, y ese comportamiento que teníamos anteriormente frente a una infección digestiva, ahora podría ser parte del inicio del cuadro del COVID. De acuerdo. Entonces, ¿por qué sería que en los niños, digamos que el sistema digestivo se vería atacado primero con el COVID? ¿Qué es lo que hace que ellos tengan esa parte de su sistema más débil tal vez o más vulnerable en todo caso?
Bueno, lo que sucede es que esto es muy variable. Los niños están en una etapa de crecimiento, desarrollo de diferentes funciones, ya sea la función digestiva, la función respiratoria, la función renal, cardíaca, ¿no? Entonces, lo que se ha visto a predominio, a diferencia de los adultos, es asociarlo a un compromiso de la mucosa gastrointestinal. Obviamente, esto es variable porque en algunos niños se presenta con mayor intensidad que otros. Hay niños que han llegado incluso con cuadros de deshidratación aguda que los ha llevado al estado de shock. Y en otros niños simplemente ha sido dolor abdominal y algunos episodios de diarrea que en casa se han podido controlar. Si un niño tiene diarrea, es repentina, no es a causa de que come algo que le caiga pesado, ¿no es cierto? Es un problema estomacal sin mayor explicación, digamos. ¿Habría que considerar que es posible que tenga COVID? Así es. Lo que hemos visto es que son niños que no está asociado con la alimentación que pueden haber tenido, ¿no? Los familiares siempre nos reportan que empezaron con deposiciones líquidas y que estas aumentaron en frecuencia, pero no se asociaba a la alimentación previa que habían consumido porque era una alimentación que consumían diariamente, ¿no? ¿Cuál es la reacción inmediata que deben tener los padres en caso de que los niños presenten estos problemas estomacales? ¿Y hasta cuántos días, digamos? Sí. Porque una diarrea, ¿cuánto debe durar y cuánto dura en el caso del COVID-19? Claro. En realidad, las primeras 72 horas de observación domiciliaria son muy importantes, porque podemos ver que un cuadro de diarreico agudo o de dolor abdominal, en sí de un cuadro clínico abdominal, si no lo lleva al niño a un cuadro de deshidratación severa, y sabemos que el niño con deshidratación severa, pues, es un niño que se le ve con las mucosas orales secas, ¿no? Las conjuntivas, el paciente prácticamente no tiene la capacidad para poder responder a una pérdida abrupta de volumen. Incluso muchos de estos niños van a los hospitales por emergencia. Si es una deposición líquida, ¿no?, que es tolerable, el niño mantiene su ingesta de alimentos. ¿Hemos dejado de escucharlo, doctor? No hay ningún problema, en casa se puede controlar, vigilando siempre la frecuencia. Sí lo escuchamos. ¿Nos escucha usted? Sí, les escucho. Sí, lo que estaba diciendo entonces era que primero se controlaba y se observaba en casa 72 horas y en caso de que empeore el cuadro ya tenían que asistir a una emergencia o por lo menos a comunicarse de inmediato con los pediatras, eso sí, ¿no? Así es, ya que un cuadro diarreico agudo puede llevar a un paciente a un colicular, en el peor de los casos, a un estado de shock hipovolémico. Entonces la observación importante del papá, la vigilancia del papá sobre el comportamiento de esta enfermedad, de esta diarrea aguda que puede presentar el niño. Si hay tolerancia oral, si no tiene los signos de deshidratación severa, el niño puede continuar en casa. Bien, entonces, en el caso de problemas estomacales o algún problema en el sistema digestivo o problemas respiratorios, ¿en qué porcentajes son mayores los problemas digestivos? ¿Es lo que estoy comprendiendo con la explicación que nos da? Lo que nosotros hemos visto es que los pacientes de la clínica o el cuadro digestivo ha sido muy predominante durante esta pandemia. Estamos más o menos viendo un 30-40% de cuadros clínicos digestivos que han llegado pues al hospital con el diagnóstico de COVID. Interesante. Vamos a ir con algunas de las preguntas que nos han hecho nuestros usuarios, los televidentes que nos siguen y que también nos han escrito por las redes de Canal N. Lo repetimos por si ustedes tienen todavía la intención de hacer una pregunta al doctor Mendoza, es @canaln_bajo. En el caso de Daniela Jiménez, ella pregunta cómo manejar la ansiedad en los niños pequeños. Me imagino, además, que podríamos trasladar esta pregunta a niños pequeños que ya tienen algún síntoma de estos, que además se les sumará también la angustia de los padres en caso de que estén tratando la posibilidad de un COVID-19. ¿Cómo podrían ayudarlos desde casa a manejar este comportamiento? Bueno, es una excelente pregunta. Lo que hemos observado nosotros es que el niño, mientras esté al lado del papá, ¿no?, o de la mamá, el niño controla muy bien esta ansiedad. Cuando el niño llega al hospital y es separado del papá o de la mamá,
La verdad que empieza un cuadro de ansiedad severa, incluso, ya lo han descrito algunos psiquiatras, el niño puede llegar a un estado de depresión durante esa época de separación del papá. Son sedados de inmediato. Lo que tenemos que hacer con los niños en casa es darle opciones de diversión sana en familia, ¿no? Si el niño tenía restricción para salir, ¿no?, a la calle, a tener que ir a jugar, pues jugar con él dentro de la casa, ¿no? Buscar maneras, tanto el papá como los hermanos, de darles actividades recreativas sanas en las que el niño pueda liberar este estrés. Si el niño está en casa, hay que entenderlo, llevamos 6 meses o un poco más de esta pandemia, entonces el niño ha sido afectado en su desarrollo probablemente social, ¿no?, en esta etapa de su vida. Pero creo que el apoyo de los padres es fundamental para que se pueda superar esto. Ahora, si estamos frente... que se contagie de COVID. Si estamos frente a un posible caso de COVID, no deben agitarse. Entendemos que tienen que de alguna forma estar calmados también, ¿o no? Nosotros lo que hemos observado es que quienes más están asustados, desesperados, son los papás. El niño muchas veces cuando llega a la emergencia, el niño está tranquilo. Obviamente tiene el cuadro clínico, pero el pediatra lo evalúa, le da unas indicaciones domiciliarias, tranquiliza a los padres, y posteriormente el niño va a casa y cumple su tratamiento. Pero lo que hemos observado es mucha desesperación por parte de los papás. Sabemos que el cuadro clínico en pacientes pediátricos, ya lo hemos visto en esta pandemia, no es de gravedad en comparación a porcentualmente a los pacientes adultos. Pero lo que sí podemos decir es que si el niño está tranquilo es porque el papá está tranquilo. Estamos conociendo una nueva enfermedad. Entonces necesitamos darle la confianza a nuestros hijos de que esta enfermedad se va a superar de la mejor manera. Doctor, en la experiencia que ustedes tienen ha dicho que son 117 niños los que han sido ingresados. En ese momento son separados de sus padres, los tratamientos funcionan bien, la mayoría de los niños salen bien, no queremos llegar a datos que puedan ser preocupantes, pero digamos que podríamos tener la tranquilidad de que si un padre tiene que internar a su hijo y alejarse de él en este tiempo y recibir sedación y todos los tratamientos necesarios por COVID-19, se puede mantener de alguna manera la calma en el fondo. Sí, en realidad nosotros aquí hemos observado que cuando el niño llega al hospital y es separado del padre, bueno, el niño tiene que recibir todo el tratamiento, ya sea en UCI o en hospitalización, pero el niño siempre sigue de papá. Es algo inevitable. Nosotros, para la calidad de atención a los niños, hemos instaurado un sistema de videollamadas para que a través de la videollamada el papá se pueda comunicar con el hijo. Pero igual, cuando se ven durante la videollamada, luego se ponen a llorar. Es la primera impresión que nosotros observamos. Por eso, la humanización que tenemos en el manejo de nuestros niños acá en San Borja es, en la medida de lo posible, hacer que esta etapa sea menos dolosa. Va a ser dolosa entre el papá y el niño, pero tratamos de que sea lo menos posible. Por otro lado, quiero reconocer que con el trabajo multidisciplinario que se ha hecho acá en la institución en San Borja, siendo el Centro de Referencia Nacional de Patología Compleja y COVID-19, hemos logrado una reducción significativa de los casos y actualmente estamos en cifras que también coinciden con las cifras nacionales, más o menos entre un 20-30% de lo que fue hace 2 meses. Con lo cual podemos evidenciar que el manejo que se está dando es el correcto. ¿Y el tiempo de internamiento es menor que el de un adulto en el caso de un niño? En realidad esto también va a ser muy variable. Mucho va a depender del estado clínico del paciente. Hay pacientes que viven acá en la institución con criterios de mucha gravedad y son internados en una UCI. En la UCI, los procesos de soporte ventilatorio, vasopresor y manejo de terapia de soporte vital intensiva pueden hacer que el paciente esté 2 semanas o un poco más para hacer todo el proceso de retiro, sobre todo los pacientes falla respiratoria severa o la complicación más grave que es el distrés respiratorio agudo pediátrico. En el caso del otro grupo de pacientes que ha evolucionado muy bien y ha pasado a hospitalización, en hospitalización probablemente este paciente se ha evaluado su contexto social, su contexto clínico, y también algunos de ellos, con todas las medidas de bioseguridad, han podido ya finalmente ser dados de alta a su casa. Entonces, el periodo, si bien es cierto, de la enfermedad nos lleva a más o menos 2 a 3 semanas, pero hemos visto nosotros que en comparación a los pacientes adultos, el paciente pediátrico, si recibe el tratamiento en forma precoz,
de forma adecuada, pues esos tiempos se podrían reducir significativamente. De acuerdo. Doctor Mendoza, la última pregunta de nuestros usuarios que nos llega por medio del Twitter tiene que ver con la alimentación. Es Gerardo Grande, que escribe que su hijo tiene que estar bien alimentado y que qué es lo que se recomienda, cómo podrían de alguna manera prevenir estas comorbilidades o el estar más expuesto a la enfermedad por medio de la alimentación. Bueno, esta pregunta es muy buena, muy excelente. Yo creo que es el sentido de muchos padres en este momento. Nosotros acá en San Borja tenemos un equipo de servicio de nutricionistas con experiencia en nutrición clínica, que son los que abordan diariamente a los pacientes hospitalizados. Y lo que siempre conversamos durante las guardias es lo siguiente: doctor, el paciente desnutrido que llega a la institución con una infección por COVID-19 demora más tiempo en salir del hospital y tiene más riesgo de complicaciones. Correcto. El paciente obeso en la UCI demora más tiempo de salir del ventilador mecánico. Correcto. Entonces hemos podido observar que estas malnutriciones, como la desnutrición o la obesidad en el paciente pediátrico que tiene COVID, sí podría prolongar su estancia en sus complicaciones. Entonces, debemos mantener una alimentación balanceada en nuestros hogares, con nuestros hijos, y darle el aporte necesario de acuerdo a su etapa de crecimiento. Es importante también guiarse por un nutricionista, ¿no? Siempre es bueno visitar a un nutricionista para que él le pueda dar, de acuerdo a su experiencia, le pueda dar las indicaciones para que se puedan cumplir y el niño tenga una vida sana y un buen desarrollo. Si el COVID le da a un niño eutrófico, realmente sano, su posibilidad de complicaciones es baja. Y eso lo hemos visto nosotros acá en la institución. Pero si el niño está desnutrido o está obeso y tiene el COVID, tiene mayor riesgo y el riesgo se multiplica por 3 para poder llegar al hospital o a una UCI. De acuerdo. Para terminar solamente, doctor, el señor Alfredo nos dice que la cuarentena los afecta más y más. Es así, la cuarentena al final tampoco ayuda tanto en la tranquilidad de los niños. Sí, mucho se habló sobre la salud mental de los niños y creo que tenemos que entender que es la salud mental de todos, adultos, niños, ancianos. Estamos en un momento en el cual todos tenemos ansiedad, estrés, ¿no? Dudas, incertidumbres, y todo eso afecta a nuestra salud mental. Lo que tenemos que hacer es buscar estrategias para compartir en familia. Finalmente el núcleo familiar se convierte en el mejor aliado o el mejor refugio para poder contrarrestar este momento tan difícil que está pasando el país. Cumplir también las indicaciones que da el gobierno probablemente es parte de todo este proceso, pero en la familia, en el núcleo familiar, es donde podemos encontrar el mejor resultado para superar esta ansiedad y esta pandemia. De acuerdo. La última pregunta que me hacen desde el switcher que tiene que ver con la vacuna contra la influenza. ¿Es recomendable en este momento vacunar a los niños contra influenza? Bueno, hay ya normativas que están indicadas para la vacunación, tanto de los niños como de las poblaciones vulnerables, adultos, por ejemplo. Si el niño tiene que ser vacunado y cuenta con todas las condiciones para hacerlo, pues hay que vacunarlo, porque el niño tiene un proceso de desarrollo y en este momento ese proceso de desarrollo también implica su estado inmunitario, implica cumplir con todo su carnet de vacunación. Pero si el niño durante este momento tiene algún compromiso de su estado inmunológico, entonces tenemos que esperar a que se supere ese estado de compromiso para que pueda ser vacunado. De acuerdo. La vacunación tiene que estar completamente sano. Tiene que ser en buenas condiciones. Muy bien. Muchas gracias, doctor Franklin Mendoza. Gracias por atendernos. Más adelante seguramente necesitaremos más consejos de su parte.